Basta ya de especulaciones, basta ya de torcer la historia, basta ya de torcer la teología, basta ya. Vamos a tratar las preguntas sobre este asunto, sobre Jesús. Vamos a ver, Cristóbal, eso sabemos todo ya sabemos. Te puedo asegurar que no sabéis. Sabéis, amigos, que existen más de 200 nombres, 200 nombres atribuidos al título de Jesús o al título de Cristo. 200 en el texto bíblico. ¿Eso no lo sabíais? Pues imagínate con 200 programas hablando de un nombre de cada uno. ¿Sabéis vosotros que la historia habla de Jesús, fuentes externas al texto bíblico? ¿Sabíais ustedes que existen unos evangelios apócrifos que hablan de Jesús de una manera extraña? Pero que también vamos a tratar ese. ¿Saben ustedes que incluso el Talmud judío habla de Jesús en un aspecto muy sarcástico y muy mal? Porque hablan de muy mal, pero hablan anunciando de que fue un personaje que existió históricamente. Hablaremos de los personajes históricos contemporáneos que hablan de él. Hablaremos de las profecías cumplidas más de 500 años antes de que naciese, con detalles exhaustivos. Pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué personaje es este de Jesús que es tan importante? Bueno, es que es el centro de la vida de los cristianos. ¿Y por qué hablo de los cristianos? Bueno, yo soy cristiano, yo lo sé. Pero no tanto eso, queremos ofreceros, poneros en la mesa para que no os coman el coco, vamos a decirlo así, que no os coman el coco, que Jesús no es un extraterrestre, que Jesús no pudo venir de ningún sitio del sistema solar o del sistema Andrómeda, ¿sí? ¿Qué es lo que se dice la historia? ¿Es algo que se puede palpar en la historia? ¿Por qué? ¿Por qué hay algunos textos que no están en la canonicidad? ¿Por qué? Tiene un porqué. Algunos los resuelven rápido, porque no les interesaba. Bueno, aparte de que no les interesaba, porque tiene que haber unas reglas. Porque había un movimiento antiguamente que se llama, que sigue hoy en día, se ha puesto muy de moda, el gnosticismo, y todos esos textos que veis ahí, entonces hay que estudiar qué son los gnósticos. Siento en mi corazón, siento hacerlo. Vamos a hablar mucho sobre esto porque todo está, mirad, todo el texto bíblico, todo, desde el Génesis al Apocalipsis, va en torno, y esto lo hemos estado viendo estos días atrás, va en torno, va dirigido, va girando en la figura de este personaje llamado Jesús, Yeshua, como dice unos textos, que su nombre será llamado Emmanuel, como un atributo, el Dios con nosotros. Pero si yo digo que Jesús vino de Sirio y os voy a dar toda la disertación de que Jesús vino de Sirio, vais a querer saber que Jesús vino de Sirio. ¿Por qué? ¿Por qué queréis saber que Jesús vino de Sirio? ¿O Jesús es un híbrido mutante de los extraterrestres mezclados con ADN humano? Eso, los que no están aquí para escuchar esto, estarían contentos porque estarían escuchando de Jesús, pero de una manera que no les afecte, que no les confronte, y eso es cobardía. Así que bueno, más que llegar a eso, hay una gran misericordia sobre ellos. Yo ruego al Eterno por todos ellos que les ilumine la luz de las Escrituras, para que sus caminos que cada uno lleva sea alumbrado y no salgan del verdadero camino. Así que esperemos que lo que vamos a dar hoy, lo que vamos a empezar a dar ya, va a ser interesante. Voy a daros unos aspectos, al menos bíblicos, de cómo hay textos en el Antiguo Testamento que hablan de Jesús, algunos aspectos de Jesús. No voy a decir todos, hay muchas referencias, muchísimas, con detalles que se cumplieron cuando estaba Jesús en la tierra y que están plasmados en textos, en documentos históricos más fiables, que son los evangelios, y eso nadie lo puede negar, ni los señores historiadores, nadie lo puede negar. Pues los historiadores bíblicos, y no solamente historiadores, los historiadores catedráticos en universidades, eso no lo niegan jamás. Son textos muy cercanos a los hechos, muy cercanos. Fíjense, estamos hablando que lo que hay ahora más cercano, estamos hablando de no llega a 100 años de cercanía. Sin embargo, los textos de Aristóteles o de Platón, mejor dicho de Platón, el texto más cercano a la época de Platón son de 1200 años, así que, pero nadie discute si esos textos de hace 1200 años que hablaban de Platón, o sea, Platón, pasaron 1200 años y ahí están los escritos. Eso es lo que quiero decir. Nadie discute, pero sin embargo, en hechos más cortos, 100 años no es nada en la lupa de la historia. Pero
es interesante. Voy a daros algunas cositas. Os voy a dar que os he dicho antes que hay 200 nombres y títulos a Jesús. Es impresionante, impresionante. Y eso no son aspectos de Jesús. La gente lo único que ve de Jesús es lo que ve en la Semana Santa. Un hombre allí macabro, así que desmacrado, con cara desencajada y que está como con cara de sufrimiento, como que hay penita de mí, penita de mí. Y eso es lo que se sabe de Jesús, pero trasciende mucho. Yo creo que es uno de los personajes, es el principal personaje del texto bíblico y eso hay que tenerlo en cuenta. Os hago esta pregunta interesante. ¿Quién es para vosotros o qué creéis que era Jesús o qué referencia tenéis o qué en vuestro pensamiento cuando cerráis los ojos y pensáis en Jesús, qué pensáis? Me podéis escribir por favor en el chat, vamos a interactuar un poquito. ¿Qué es Jesús en vuestra mente, en vuestro pensamiento, en vuestra vivencia, en lo que sea? Díganme ustedes qué es Jesús en sí para vosotros. Un pensamiento puede ser para uno, una locura para otros. Yo no creo en Jesús ni en mí mismo. Bueno, eso ya es otra cosa, ¿eh? Universo Alquimia dice es un ser ultraterrestre. Eso habría que desgranarlo. Yo le invitaría a Universo Alquimia que el viernes estuviese en la reunión privada por Zoom, donde podemos interactuar y que por su propia voz nos pueda ilustrar sobre ese asunto. Carili dice que es el Mesías, el Salvador de la humanidad. Carili dices algo que dice la mayoría, pero fíjate que habría que descifrar qué significa Mesías, Mesías para qué, y el Salvador de la humanidad, si es el Salvador de la humanidad, porque la humanidad está todavía así, o no hizo nada por la humanidad, ¿qué pasó? Entonces, esas preguntitas son interesantes, pero eso es muy importante lo que dices. Pues la cocina de Reni dice que es el Hijo de Dios, eso también, eso es una postura teológica y habría que descifrarla. ¿Por qué Hijo de Dios? Entonces, aquí habría que descifrarlo, porque tiene una tesis, vamos a decirlo así, tendría que haber una explicación para que todos pudiésemos entender por qué ese dice que es el Hijo de Dios. María Teresa Pineda dice, para mí es el todo, es la esencia de la vida. Eso es una respuesta filosófica, existencial. Jesús es una filosofía, si es el todo, la sustancia de lo que nos envuelve, que en él está estás hablando de sustancia, o sea, lo que es el todo y la esencia de la vida, eso es muy filosófico, es la existencialidad del hombre. Entonces, ¿eso se puede explicar? Sí, se puede explicar, pero hay que explicarlo para que todos entendamos, porque damos las respuestas, quién es Jesús, y empezamos a decir estas cosas para que veáis que en todos los aspectos, tanto filosóficos, teológicos, científicos, posiblemente podamos dar la respuesta a todo eso. ¿Quién es? Carmen, Jesús, el camino, la verdad y la vida, Dios hecho hombre. Eso es una respuesta muy teológica. Y o sea, es parte de un versículo bíblico que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero tiene una trascendencia teológica, tiene una trascendencia espiritual muy importante, pero eso también habría que explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué camino? ¿Por qué verdad? ¿Por qué vida? Todo eso viene incluido en todo esto que vamos a hablar sobre Jesús. Todo. Marcos M. dice que yo pienso que es un ser superior que tomó un cuerpo humano para dar un mensaje de paz y despertar la... Bueno, aquí estamos hablando ya de pensamientos filosóficos también, también de una respuesta esotérica, una respuesta quizás con tendencias, vamos a decir, místicas, pero habría que dar esa respuesta. Ramón Aguilar dice: hola Cris, para mí Jesús es un maestro ascendido, o mejor dicho, un avatar divino. Bueno, eso es una respuesta muy orientalista, una respuesta muy mística, en la que el pensamiento de que nosotros podemos ser seres ascendidos, seres de luz, etc. Bueno, pues eso también hay que desarrollar. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese pensamiento que yo he escuchado mucho? O sea, estáis diciendo cosas que dicen muchos, y lo he dicho antes, basta ya de torcer el personaje de Jesús, porque si no hubiese existido el texto bíblico, no nos hubiésemos enterado nunca, a no ser que hubiese sido de oídas de tradición, quién es Jesús, qué es Jesús, para qué vino Jesús, qué pretendía Jesús, porque está en el texto bíblico, pero
otros olvidan el texto bíblico, que es la fuente más segura que habla de él, y empiezan a torcer los caminos, empiezan a torcer la imagen de quién es. Pero es importante. Natural Everton dice, maestro ascendido sin que suene a nueva era. Bueno, pero es que suena a nueva era. Natural suena a nueva era porque eso es una palabra que se usa mucho en el misticismo y en la nueva era. Y se usa mucho de querer ascender, o sea, por mis méritos, querer llegar a ser parte de la espiritualidad divina. Eso es lo que los gnósticos decían. Los gnósticos decían que por medio del conocimiento podía ser salvo de este cuerpo pecaminoso y ascender. Ojo con el gnosticismo, que hoy en día está cogiendo mucho auge, mucha gente que va como el viento, ¿no? Como las flores que se mueven por el viento, que van para allá, luego para allá, ¿no? O un junco, ¿no? Viene el viento y va de un lado para otro. Pongo este símil, pensamientos y enseñanzas que ahora pensamos que somos ascendidos, ahora no, ahora somos seres de luz, no, ahora somos tercer ojo, cuarto ojo y quinto ojo, no, ahora somos quinta dimensión, ahora somos quinta esencia, luego no. Esos son vientos de doctrina que si no tenemos un fundamento adecuado, podemos estar tambaleándonos de un sitio a otro y nuestra vida espiritual, porque tenemos una vida espiritual, no trabaja. Pero es ser un maestro ascendido, querer ser ascendido, es mérito nuestro. Y el texto bíblico no nos habla que no es por nuestros méritos. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es la obra salvífica de Jesús? ¿Qué es? ¿Cómo se comporta? Todo eso lo vamos a hablar bien explicado y en el contexto que se tiene que decir. Tanto histórico, teológico, etcétera, etcétera. Marco dice que solo quiero compartir que no me considero gnóstico. Bueno, no. Pero las ideas que suenan. Yo he visto a muchos cristianos que son fervientes y practican el cristianismo dentro de sus posibilidades, que hablan de cosas que son unos... ¿Cómo es posible? Pero si quizás es porque escuchó algo que sonó rimbombante, muy bonito y muy espiritual, pero es una idea y se mete ahí y se introduce. Cuidado con eso. Entonces llega todo lo que estamos viendo, que es no es todo, pero casi todo lo que vemos. Y luego pues las personas que sacan de contexto todo lo que es sobre Jesús, ¿no? Yo saco de contexto lo que a mí me da la gana. Yo quiero decir que Jesús es de Sirio, vale. Lo digo por el libro de David Parcerisa, yo lo digo así abiertamente. No tengo nada en contra de David, lo considero un compañero de YouTube. He intentado hablar muchas veces con él y hablo con él porque tengo su teléfono, pocas veces, pero ha hecho un libro hace muy poco, bueno, hace unos meses ya, que se llama Jesús vino de Siria. He estado leyendo, no el libro porque no lo tengo, pero sí algunas referencias, y no usa el texto bíblico. Usa los libros gnósticos. Entonces la idea de ese Jesús es gnóstico. Y los gnósticos, aunque algunos cristianos del primer siglo lo abrazaron, los gnósticos cristianos, yo digo, los libros que se encontraron en Nag Hammadi y muchos libros que se han encontrado que dicen, no sé qué, el evangelio de no sé cuántos. Los historiadores que estudian esos textos nos dicen todos que son libros muy tardíos, son trocitos de cosas, de referencias, pero no es ni historia, ni se acerca a la historicidad del momento. Vuelvo a decir que los textos más seguros que hay, los tratados más seguros sobre Jesús son los evangelios que encontramos. ¿Por qué? Porque en el tiempo, y no solamente hay uno o dos, hay más de 5.000 copias de aquella época y no se salta uno ni una ápice. A algunos les falta una cosita, pero eso no quita que el contexto general de los tratados históricos, que son los evangelios, que son tratados históricos. ¿Queréis saber qué es un tratado histórico? Leéis el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas, nada más empezar, va dirigido a un personaje que se llama Teófilo y dice, te escribo cronológicamente esto para que no pierdas nada. Después de haber investigado, no lo escribió ningún apóstol, lo escribió un historiador, un médico llamado Luke. Y hay referencias potentes sobre este historiador. Un tratado, es un tratado histórico. Pero bueno, vamos para allá.